el Hijo de Dios. Bueno, muy bien, hoy quería continuar con una serie que comenzamos el día domingo y estamos hablando de ser buenos administradores. Y hablamos un poquito, para colocar en contexto y hacer un recuento rápido, hablamos de que el Señor desea que todos seamos prosperados, que Él anhela que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y hablamos de cómo Dios es el dueño de todo, como Dios es el creador, es el dueño de todas las cosas, y como es también nuestro proveedor, nuestro sustentador, el que provee. Y dijimos que cuál vendría a ser nuestra parte. Si Dios es el dueño de todo, si Dios es nuestro proveedor, ¿qué venimos a hacer nosotros? Y entonces encontramos en la palabra que nosotros venimos a ser administradores de los misterios de Dios, de todo lo que Dios ha dado. Y colocamos como ejemplo la vida de José. Y colocamos a José cuando llegó a Egipto, que todos conocemos la historia de cómo José tenía unos hermanos que lo aborrecían, que no lo querían mucho, y no era porque José era mala persona o José era arrogante, no, sencillamente José nació en un tiempo y en una situación diferente a sus hermanos. Entonces, como José lo venden y José llega a Egipto como esclavo, eso está en el libro del Génesis, usted lo puede ver del capítulo 47 en adelante, y cómo José llega esclavo a la tierra de Egipto y lo compra un oficial del faraón que se llamaba Potifar. Este hombre lo compra y dura siendo un esclavo allí, pero él llegó a administrar todo lo de su amo y cómo fue prosperando. Cómo José, todo lo que emprendía prosperaba y le iba bien, y todo lo que él administraba era prosperado, porque la Biblia dice que Dios estaba allí. Vimos cómo una persona puede ser prosperada y dijimos que la persona, para ser buen administrador, buen mayordomo, para que todo lo que emprende prospere, debe, número uno, leer la Biblia. Y leímos ese versículo que es fascinante, que yo sé que a todos nos gusta, que está en el libro de Josué, en el capítulo número 1, el versículo 8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, qué promesa tan increíble que el Señor nos da acá. Y Él dice que meditemos en la palabra todos los días, de día y de noche, para que guardemos, para que tengamos cuidado de hacer conforme a lo que está escrito. Y el Señor asegura y dice: y todo lo que emprenda prosperará y nos irá bien. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien en la vida y mucho más en el reino de Dios y como administradores de Dios. También hablamos de que hay que romper esa mentalidad de escasez. Hablamos también de que hay que perseverar, tener perseverancia, y lo ilustramos con la parábola del sembrador. Y también hablamos de que teníamos que nosotros seguir avanzando y ensanchando nuestra capacidad. Bueno, hoy quiero continuar con la segunda parte de este mensaje y quiero llevarlos a Primera de Corintios, capítulo número 4, versículo 1 al 2, que es el versículo que estamos usando para esta serie de mensajes de buenos administradores. Entonces dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oiga bien lo que dice, y aquí como el apóstol Pablo habla de que esos administradores que venimos a ser nosotros, y por eso, como dije el día domingo, muchos hay veces dicen: pero a mí Dios no me ha dado nada, porque siempre pensamos o
pesamos lo que tenemos en el dinero o en las posesiones, pero Dios nos ha dado una familia, nos ha dado la salud, Dios nos ha dado amigos, Dios nos ha dado muchísimas cosas que nosotros debemos administrar. También nos ha dado dinero, nos ha dado un trabajo, sea que ganemos mucho, ganemos poco, pero también ha entregado en nuestras manos algo a administrar. Y el problema no está en Dios, sino en nosotros como administradores. Entonces dice el apóstol Pablo que los hombres deben tenernos como buenos administradores de Dios, pero el versículo 2 dice que los administradores se requiere que ellos sean fieles. Y hoy quiero hablar de eso, del administrador fiel. Y nos vamos a dar cuenta cómo la fidelidad nos va a ir llevando de gloria en gloria y nos va a ir llevando de victoria en victoria usando el lenguaje bíblico. Pero usando un lenguaje más cotidiano, podríamos decir que nos vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo a través de la fidelidad. Entonces quiero mostrarles y decirles algo. La palabra fidelidad viene de una palabra griega que es pistos, y es un adjetivo que designa digno de confianza o confiable. Entonces, ¿qué es una persona fiel? Es una persona digna de confianza o confiable. Eso es la palabra fiel o fidelidad. Por eso hay veces cuando uno dice que fulano es fiel, o que quiere un esposo fiel, un novio fiel, un empleado fiel, un jefe fiel, un amigo fiel, entonces uno se pregunta, uno dice, ¿y qué es fidelidad? ¿Qué es fiel? ¿Qué es ser fiel? Pues fiel, ya como lo digo, es una persona digna de confianza, alguien confiable. Y lo voy a ilustrar cuando el Señor Jesús envió a los discípulos, la Biblia dice que los envió a predicar. Él les dio unas instrucciones muy claras y Él les dijo que vayan, sanen a los enfermos, y les dio unas instrucciones, pero también les dijo que cuando llegaran a una ciudad donde ellos fueran a hacer esa labor ministerial, ellos iban a posar en alguna casa, y Él dijo, cuando lleguen a la ciudad tienen que buscar a alguien fiel, alguien digno en esa ciudad donde posar. Y mire lo que dice Mateo capítulo 10, el versículo número 11, y dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados. Escucha lo que le dijo el Señor, infórmese, le dijo a los discípulos, quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. ¿Sabe qué fue lo que el Señor Jesús le recomendó a los discípulos? Y digo, cuando lleguen a alguna ciudad, alguna aldea, antes de ponerse a predicar, a trabajar, a laborar, a hacer lo que tienen que hacer en esa ciudad o aldea, se van a buscar, van a investigar en esa ciudad qué persona es fiel, qué persona es digna, qué persona es honesta, es confiable. ¿Para qué? Para que en ese lugar posen o en ese lugar habiten o se hospeden. Y mire cómo el Señor aún mandó a los discípulos que debían de buscar gente fiel, donde quedarse, donde alojarse, donde hospedarse. Yo creo que esto nos debe servir a todos nosotros para saber que aún cosas tan importantes como el hospedaje, tenemos que buscar que esa persona o ese lugar sea fiel, sea confiable, sea digno de confianza. Entonces el Señor lo ilustró de esa manera y yo quiero hoy ilustrarlo a ustedes. Pero entonces hoy quiero mostrarles cómo es que una persona fiel va a ir avanzando y Dios le va a ir entregando más. ¿Cómo vamos a ser administradores fieles? Y quiero volver a la historia y a la vida de José. Cuando José llega a Egipto, dice la palabra que él llega a la casa primeramente de Potifar. Y en la casa de este hombre, que es un general del ejército del faraón, un hombre ilustre, importante, él llega allí como esclavo. Potifar lo compra y él empieza a ver cómo Dios lo bendice y cómo Dios estaba con él. O sea que Potifar se dio cuenta y discernió que en ese muchacho había algo especial. Entonces Génesis capítulo 39, versículo 6 al 9, dice la palabra de esta manera.
y dejó todo lo que tenía en mano de José. Oiga lo que hizo este hombre, Potifar. Dejó todo en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mire cómo dice que Potifar no se preocupaba de nada con relación a José, sino solamente se preocupaba de la comida que él tenía que comer todos los días. Versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Oiga bien, la esposa de Potifar quería que José tuviera relaciones sexuales con ella. Y mire que José, cómo era un hombre fiel, cómo era un hombre confiable. Y por eso vuelvo y le digo que los administradores, dice la palabra, se requiere que sean fieles, que sean confiables. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: cuando lleguen a alguna ciudad o alguna aldea, investiguen, averigüen quién es fiel y en esa casa quédese. ¿Por qué? Porque uno no se va a quedar en la casa de una persona que es deshonesta, una persona que es doble, porque uno no sabe a medianoche qué va a hacer. Eso es como cuando uno se hospeda en algún hotel que uno no conoce, que llega a una ciudad extraña a la de uno, y uno se hospeda en cualquiera. No, uno tiene que averiguar, porque uno no sabe en ese lugar a medianoche qué tal que se levanten, abran la puerta, lo roben, lo asesinen, o bueno, cuántas cosas. Y por eso es que uno tiene que buscar ese lugar digno, ese lugar confiable donde quedarse. Entonces, cuando José está allí, dice la palabra que José ve que Potifar ve que él es confiable, le entrega todo. Y mira aquí cómo su fidelidad, como su lealtad está siendo probada, porque la esposa de Potifar pone los ojos en José. No era para dejar a Potifar e irse a vivir con un esclavo, no, ella quería pasar como un rato bueno ahí sexualmente con José. Y entonces mire lo que dice el versículo 8: y él no quiso. Oiga bien lo que dice, que José no quiso. En este tiempo, algún hombre diría: si ese José sí es mucho tonto, ¿cómo pierde la oportunidad de tener relación ahí con una mujer? Y acuérdese que las egipcias eran bien bonitas. Y si esta mujer era la esposa de un hombre importante, a lo mejor, wow, era bien bonita y tenía muchos recursos. Pero la Biblia dice que José no quiso. Y miren lo interesante que se pone este versículo 8. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Escuchen las palabras de José cuando la mujer le insistía que durmiera con ella. José le dice: no. Dice: ¿cómo voy a hacer esto si mi amo Potifar me colocó todo en mis manos para que le cuide, para que le administre? Y el versículo 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea que cuando Potifar le entregó a José todos sus negocios, su empresa, su casa a administrar, le dijo a José: te entrego todo, tú vas a ser mayordomo de todo, lo que tú digas va a ser hecho en mi casa, en mi negocio, en la finca, en toda mi empresa. Lo único que te reservo es a mi mujer, a mi esposa, esa es mía. ¿Y sabe qué dice la última parte del versículo 9? Dice: por cuanto tú eres su mujer. Y mira la pregunta que le hace José a la mujer: ¿cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Mire cómo José es un hombre confiable, es un hombre leal, es un hombre digno de confianza. Y él le dijo: ¿cómo voy a hacerle eso a mi amo si él confía en mí? Si él me entregó todo a mí en mis manos para que le administre. Lo único que me reservó fue a su mujer. ¿Cómo voy a hacer eso? Y además, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Por eso es que la gente que conoce la historia de José, la vida de José, muchos quieren, que a mí me pase lo mismo que le pasó a José. Pero se les olvida que José era un hombre digno, era un hombre confiable, era un hombre leal.
Y eso es bien importante que nosotros entendamos. Mire, ¿sabe que José dice la palabra que, continuando ahí con esos versículos, que como no quiso dormir con la mujer, entonces la mujer se sintió humillada, ofendida, y lo que hizo fue acusar falsamente a José de violador? Eso pasó y lo metieron a la cárcel. José llegó a la cárcel como un violador, y usted sabe lo que pasa cuando llega a una cárcel, a una prisión, un violador. Pero José estaba ahí pagando el precio. José prefirió ir a la cárcel, prefirió ser maltratado, prefirió que lo calumniaran a ser desleal. Él dijo: yo prefiero ir a pasar situaciones difíciles, ser un reo, un prisionero, que ir a pecar contra Dios y a fallarle a mi amo. Y mire que la Biblia dice que cuando él llega a la cárcel, y mire que Dios está siempre con una persona confiable, leal, y para seguirle entregando. Cuando José llega a la cárcel, la palabra dice que el carcelero empezó a notar también que era un hombre ordenado, un hombre disciplinado, y la Biblia dice que este carcelero le entregó también la prisión a José a administrar. Pero ¿sabe por qué? Porque el versículo 22 de ese mismo capítulo 39 del Génesis dice por qué. Dice: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y mire lo que dice: todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Entonces mire cómo una persona fiel hace lo que tiene que hacer. Entonces, número uno, un buen administrador, una persona fiel, confiable, hace lo que le mandan hacer, hace lo que tiene que hacer. Por eso es que hay gente que se aburre. La Biblia dice que hay muchos que trabajan al ojo, que cuando los ven trabajan, pero cuando no está el jefe por ninguna parte, entonces se sientan, no hacen nada, y muchos creen que están haciendo bien, pero se les olvida que el dueño de todo es Dios, y que Dios está probando nuestro corazón a ver si nosotros somos fieles en las cosas, fieles en lo poco. Hay algunos que dicen: no, yo quisiera que Dios me diera más para ahí sí ser fiel. Pero les voy a decir que si no somos fieles en lo poco, en lo pequeñito, nunca vamos a ser fieles en lo grande. José, todos conocemos cómo José llegó a ser el gobernador de todo el imperio más grande que hubo en la antigüedad, como fue el imperio egipcio. Y todos queremos: ay, sí, que me pongan como gobernador. Pero acuérdense que José fue fiel, hizo lo que tenía que hacer. Y el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, oiga, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 10, y leo en la Nueva Traducción Viviente. El Señor Jesús dijo: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. En la Reina Valera dice: si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted y yo no somos fieles en lo poco, en lo pequeño, entonces no vamos a poder ser fieles en lo grande. Por eso es que no podemos menospreciar las cosas pequeñas, no podemos menospreciar los comienzos, los primeros comienzos, y tenemos que ser fieles con esas cosas, lo que nos mandan a hacer, lo que nos han colocado a hacer, fieles ahí. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ir avanzando, a ir creciendo. Si a usted le entregan a cuidar, un ejemplo, pongamos 10 gallinas y usted no las cuida. Usted dice: no, es que eso es muy poquito, pero usted no las atiende, usted no hace el trabajo. Usted dice: no, a mí póngame en administrar una granja con 20,000 gallinas, que ahí sí voy a trabajar, ahí sí van a ver todo mi potencial. Pues no, señores, si usted no es fiel con las 10, usted no va a ser fiel con las 5,000. Por eso quiero decirles, no importa dónde se encuentren o dónde nos encontremos en este momento, seamos fieles en lo pequeño, en lo poco. Hagamos lo que tenemos que hacer y se van a dar cuenta cómo Dios nos va a ir entregando más y más. Porque eso fue lo que pasó con José. Y aquí es donde entra el segundo punto. ¿Por qué le dieron más a José? Número uno, José hizo
lo que tenía que hacer, obedeció. El amo le dijo: Potifar, no te metas con mi mujer. Él no se metió con su mujer. Él dijo: te entrego todo a administrar, solo te reservo mi esposa y no vayas a pecar contra Dios. Pues José obedeció. El carcelero le entregó algo a José a hacer, él lo hacía. Entonces mire cómo José fue fiel y cómo Dios lo fue honrando y lo fue bendiciendo. Número 2, para ser un mayordomo fiel tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y dice en Génesis capítulo 41, el versículo 38, es cuando ya José está ante el faraón y el faraón le da el sueño y José le da la interpretación del sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, de las espigas rellenas y las 7 espigas secas. Y cómo José le dice al faraón y le da un consejo: que colocara a un hombre fiel, a un hombre que tenga el Espíritu de Dios para que administre todas las cosas. Mire, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios bendiga lo que nosotros emprendemos. Y ahí es donde vamos a ver la gran diferencia entre la persona llena del Espíritu Santo y el que no está lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver la diferencia. Entonces dice Génesis capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, después de que José le da el consejo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Oiga lo que dijo el faraón a todos sus oficiales, a todos sus hombres de confianza. Dijo: ¿acaso encontraremos a otro hombre como este, en que esté el Espíritu de Dios? Por eso, mi hermano, mi amigo, yo no creo, como algunos creen, que José era un prisionero cualquiera, que José era un prisionero ahí que llegó todo flaco, lánguido y mantecoso, como dicen por ahí, y se presentó al faraón y era un intérprete de sueños. Porque la gente cree que José simplemente interpretaba sueños, pero era un flacucho ahí insignificante. Yo recuerdo una vez leyendo la biografía de Nelson Mandela, cómo Mandela estuvo prisionero en su país y cómo lo metieron preso por defender a su pueblo. ¿Y sabe qué hizo Mandela? Que estuvo como 20. La gente creía que cuando Mandela iba a salir, y esperaban que saliera un hombre acabado, un hombre arruinado, un hombre gastado, deteriorado. No, ¿sabe qué hizo Mandela durante los 20 y tantos años que estuvo prisionero en la cárcel? Por allá en los años 70 y pico. ¿Sabe qué hizo? Dice que se ganó el favor de los guardianes de la prisión que lo custodiaba y lo cuidaba a él. Y se los ganó y ellos le traían libros. Y Mandela él empezó a leer, se volvió culto, aprendió el arte de hablar en público y él leyó todo lo que pudo. Se volvió, como diríamos en buen colombiano, un ratón de biblioteca. ¿Sabe qué hacía? Dice la biografía, que hacía 100 abdominales y 200 lagartijas todos los días durante, creo que fueron 27 años. Leyó todo, y por eso cuando Mandela sale de la prisión, que están los periodistas, ellos creían que iban a ver a un hombre canoso, arrugado, gastado, pero no, salió un hombre que estaba en buen cuerpo, que tenía un buen cuerpo, que tenía, mi hermano, conocimiento, que sabía hablar en público, que tenía allí conocimiento. ¿Por qué? Porque los que lo metieron a la prisión creyeron que en la prisión iban a acabar con él, pero no, Mandela aprovechó. Asimismo fue José. ¿Ustedes creen que José salió ahí flacuchento delante del faraón, ahí un pobre? No, señores, José tenía el Espíritu de Dios, era lleno del Espíritu Santo, y por eso cuando faraón lo vio, dijo: ¿acaso encontraremos a otro hombre como este? Y todos los oficiales y los hombres de autoridad de Egipto dijeron: no, otro como este no lo vamos a encontrar, que esté el Espíritu de Dios en él. Y dijo: vamos a poner a este a que administre los 7 años de abundancia, para que cuando vengan los años de escasez el país no perezca. Y dice la palabra que le entregaron todo a José. Entonces José era lleno del Espíritu Santo, y una persona llena del Espíritu Santo, número 1, tiene
tiene un mayor deseo de amar y glorificar a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo aprecia las Escrituras, la Biblia, la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo desea obedecer los mandamientos de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo no miente, se somete, honra a sus padres, honra a sus líderes, no provoca aspereza a sus hijos. Una persona llena del Espíritu Santo honra a sus jefes. Una persona llena del Espíritu Santo se aparta del pecado, siente desagrado por las cosas del mundo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene pasión por los perdidos. Esto y muchas cosas más es ser lleno del Espíritu Santo. Y eso era lo que tenía José. Una persona llena del Espíritu Santo anhela más, aprender más, educarse más, conocer la palabra más, aprender y desarrollar los dones y los talentos que Dios le ha dado. Por eso es que José duró en la prisión, mi hermano, desde que sus hermanos lo vendieron hasta llegar a ser el gobernador de Egipto. Más o menos fueron 13 años. Y en 13 años se puede acabar con una persona, pero 13 años José aprovechó para leer, para prepararse, para buscar a Dios, para cuando llegara su momento fuera el hombre que la nación necesitaba. Hoy yo les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes son los hombres y las mujeres que la nación necesita? Yo creo que sí. Ahora la otra pregunta es, ¿nos estamos capacitando, preparando para que nos entreguen y para que Dios nos ponga a administrar todo lo que Él nos quiere entregar? Y si usted dice sí, entonces sigamos pagando el precio de aprender cada día más. Entonces, número 3, una persona o un administrador fiel medita todos los días en la Biblia, en la palabra de Dios. Y quiero llevarlos al Salmo 1, en el versículo 1 hasta el versículo 3. Y mire lo que dice, Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón, escuche. Y la palabra bienaventurado significa doblemente feliz. O sea, vamos a parafrasear, doblemente feliz el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, o sea, la Biblia, la palabra, medita de día y de noche. Oiga bien, una persona que quiere ser fiel y que es fiel, medita en la palabra de Dios todos los días, todo el tiempo. Y esto no puede ser de cuando hay problemas, cuando hay necesidad. No, esto tiene que ser disciplina diaria. Tiene que ser una disciplina diaria. Todo el tiempo, porque ahí está el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios es para leerla, nada es de desecharlo. Hay unos libros de la Biblia geniales. El libro de Proverbios nos enseña urbanidad, cómo relacionarnos con las personas. El libro de Eclesiastés habla de cómo todo es vanidad, de la vida o la relación de un hombre que fue Salomón, que tuvo todo lo que quiso y cómo descubrió que la vida es más que cosas, más que tener gustos, que la vida hay que saberla disfrutar. Y usted puede leerlo y se dará cuenta. Lea los evangelios para que se dé cuenta cómo es la vida cristiana y cuál es el propósito de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 3. ¿Qué va a pasar con esas personas que meditan en la palabra de Dios de día y de noche? Dice la Biblia, serán... Oiga bien, versículo 3 de Salmo capítulo 1. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y en la Biblia, cuando se habla de corrientes de agua, se habla de multitudes, de personas, de mucha gente. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que será como un árbol plantado en medio de muchas personas. Dice que da su fruto en su tiempo. Mira lo que dice, que la persona que medita en la palabra de Dios, dice que será como un árbol. Y sabemos que un árbol va a dar fruto. Y ese fruto va a ser en medio de multitudes, de aguas,
aguas. Y en la Biblia esa palabra aguas, multitudes o corrientes de agua, está hablando de multitudes de personas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que esa persona fiel va a ser como un árbol que da fruto en medio de muchas personas. Y dice que a su tiempo. Nosotros nos damos cuenta que un palo de mangos tiene su tiempo para dar cosecha. Un palo de naranja, de aguacate, lo que sea, llega el tiempo de dar el fruto. Usted nunca ve un árbol que lleva 5 o 10 años sin dar fruto. Si usted tiene una finca, un terreno, un árbol que no está dando fruto, que usted lo sembró para que dé fruto, y si llega el tiempo de dar fruto y no da, usted llega a un momento en que piensa y dice, no, yo lo voy a cortar porque no está dando nada. Pero los árboles que están saludables y que son para dar fruto, van a dar fruto en su tiempo. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra? Que los hombres fieles que están buscando a Dios, haciendo lo que Dios les ha mandado, que son fieles en lo poco, que están buscando y siendo llenos del Espíritu Santo, van a ser como árboles en medio de multitudes que van a dar fruto en su tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que venga la cosecha. Por eso es que hay gente, y perdóneme con lo que voy a decir porque podrá ser contradictorio, pero hay gente que dice, ay no, todo en el tiempo de Dios. Sí, Dios tiene un tiempo para todo, pero hay gente que se justifica con esas palabras para justificar su vagancia, para justificar esa vagancia, esa no sé cómo se dirá, esa pereza de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es que si yo empiezo a hacer las cosas en el tiempo como se deben hacer, en el tiempo señalado se da fruto. No es, ay, cuando Dios quiera, Él verá. No, señores, eso no es la voluntad de Dios. Y eso no es lo que dice su Biblia y mi Biblia. Mi Biblia dice que a los 9 meses nace el bebé. Yo nunca he visto un papá o una mamá que está embarazada que diga, ¿y cuándo va a nacer el bebé? Ay, no, en el tiempo de Dios, cuando Él quiera. No, usted sabe que uno lleva la cuenta. Uno dice, no, tengo 3 meses, me faltan 6, me falta un mes, ya estoy en los días. ¿Y por qué? Porque conocemos el tiempo que se demora el embarazo. Asimismo, cuando estamos en el colegio, en la universidad, si usted entró a hacer una carrera que dura 5 años y usted la empezó desde el primer semestre sin parar y siguió, usted sabe que en 5 años se gradúa y saca su título de profesional. Pero si usted no estudia, salta los semestres, un semestre sí, otro no, entonces usted dice, ay sí, ¿cuándo se va a graduar? Ay, en el tiempo de Dios. Le puede durar 15, 20 años, lo que iba a hacer en 5 años. Entonces, mire, si hacemos las cosas en el tiempo, como Dios las mandó, como deben hacerse, les aseguro en el nombre de Jesús que vamos a dar fruto en el tiempo señalado por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso allá en sus casas? Entonces, mire lo que dice aquí la palabra, cómo Dios nos hace entender este principio. Dice el versículo 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, vuelve y juega, prospera. Mire, ¿qué dice la palabra? Que todo lo que hace prospera. ¿Quiénes? Los que meditan en la palabra. Y no solamente la leen o la escuchan, sino que la obedecen. Porque aquí viene el otro punto. Y quiero que nosotros entendamos que el Señor anda buscando gente fiel, gente que haga las cosas para entregarle. Yo les digo a ustedes, a mí Dios me puso como pastor. Si yo fuera empresario, si fuera médico, si fuera abogado, si fuera comerciante, créanme que me partiría el lomo y harían las cosas en mi área, pero a mí Dios me puso como pastor, y yo como pastor quiero ser fiel en lo que Dios me ha mandado, fiel con Dios y fiel con ustedes. Por eso saco los mensajes, estudio la palabra, estoy todo el tiempo leyendo, aprendiendo, buscando para traerles a ustedes un buen mensaje. ¿Y sabe por qué Dios está bendiciendo? Porque hemos sido fieles en lo poco.
Si hemos sido fieles en lo poco, ahí hemos sido, ahí vamos. Un día alguien me insultó y me ofendió mucho y me dijo que no entendía por qué Dios bendecía a Jorge Andrés, o sea, este servidor. Y alguien dijo eso, yo no sé por qué Dios bendice a Jorge Andrés. Y yo pensé dentro de mí, pues, porque Dios ha visto que en mí hay un hombre fiel, hay un hombre que se esfuerza. No soy bueno, porque bueno es Dios, pero trato de hacer las cosas. Si peco, me arrepiento. Trato de hacer las cosas como Dios las manda en la palabra. Y yo sé que Dios ha ido bendiciendo. Entonces, Dios los va a bendecir. Y así como ustedes, Dios los ha colocado como empresarios, los ha colocado como comerciantes, abogados, enfermeras, los ha colocado Dios en todas las áreas, profesores, los ha colocado en todas las áreas donde ustedes se desenvuelven en sus profesiones. Ahí Dios los ha colocado para que ustedes prosperen, para que ustedes den fruto, para que ustedes dejen el nombre de Dios en alto, para que ustedes honren el nombre del Señor, y se darán cuenta cómo Dios los va a bendecir. Y mire, y muchos van a decirles que usted qué tiene, usted qué es, que hay en usted, que todo lo que usted hace Dios lo bendice. ¿Y sabe qué es? Es número uno, Dios, pero también hago lo que Dios ha mandado como administrador fiel. Entonces, miren cómo Dios anda buscando gente fiel. Y venga conmigo a Éxodo capítulo número 18, en el versículo número 21, cómo Jetro, el suegro de Moisés, le da un consejo increíble para que ayudaran a Moisés en toda la obra que él estaba haciendo. Entonces Jetro le dice, pues busque hombres, personas que le ayuden, pero mire esas personas, las cualidades que tenían que tener. Entonces dice el versículo 21 de Éxodo capítulo 18. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de miles, de centenas, de 50 y de 10. Entonces mira lo que él está diciendo. Coloca a hombres fieles, a hombres varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y dice, y ponlos como líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. ¿A quién Dios va a colocar? A ese tipo de personas. Mire, déjenme decirles algo. Dios va a colocar a este tipo de personas a administrar lo que Dios tiene. Y acuérdese que Dios es el dueño de todo. Acuérdese que Dios es el dueño del oro y de la plata. Mire, en segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo. Entonces mire lo que dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Esforzarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos. Dígale al que está a su lado ahí con usted en su casa, dígale, tenemos que esforzarnos. Dígale a su hijo que está estudiando en la universidad ahí virtualmente y que está cansado, dígale, esfuérzate. Dígale a la esposa que está ahí, esfuérzate. Al esposo, dígale, esfuérzate, porque eso es lo que Dios quiere. Y dice el versículo número 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, mire lo que dice Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo a Timoteo? Que se esforzara y que le encargara a no cualquier hombre, no cualquier persona, a hombres fieles. Oiga bien, idóneos, encargarles esa gran comisión, esa labor que tenían que hacer. A hombres que fieles. ¿Sabe qué es lo que Dios anda buscando? Ese tipo de personas, ese tipo de hombres fieles. Y aquí no está hablando de superhombres. Aquí no está hablando de hombres traídos, no sé, de la luna, de Marte. No, aquí está hablando de gente como tú y como yo.
hombres de carne y hueso, que fallamos, que pecamos, que la embarramos, que hay veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Y lo que Dios está buscando es que si pecamos, nos arrepintamos, que reconozcamos nuestra debilidad, que reconozcamos que Él es Dios y que sin Él nada podemos hacer. Eso es lo que Dios busca. La Biblia habla del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que David llegó a ser el hombre que Dios dijo conforme a mi corazón. Y David fue un hombre que pecó, porque David tuvo un pecado terrible con Betsabé, de adulterio. Cómo David cometió a un asesinato y cómo David pecó. Pero la Biblia dice que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, un hombre fiel no es una persona que nunca ha fallado. Sí, es una persona que aunque ha fallado, se ha apartado del pecado, ha pedido perdón y ha seguido avanzando. Yo muchas veces he fallado. Conozco hombres de Dios, conozco papás maravillosos que han fallado, pero se han arrepentido y han seguido avanzando. Eso es lo que Dios está viendo. Dios no está buscando superhéroes, hombres que tengan fuerza sobrenatural. No, gente común y corriente como ustedes y como yo. Gente que reconozca que separados de Dios nada podemos hacer. Gente que reconozca que sin Dios, sin la sabiduría de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Esa es la gente fiel que Dios está buscando. Yo a veces le digo a Dios: Señor, no soy capaz, no sé cómo hacer. Ahorita con todo esto que está pasando, tenemos tantos desafíos como iglesia, como ministerios. Hay desafíos y aquí estoy diciéndole: Señor, ¿cómo vamos a hacer de aquí en adelante? Porque 1, 2 meses, 3 meses está bien, pero si esto se alarga como iglesia hasta el próximo año, ¿cómo vamos a hacer? Y aquí es donde estoy buscando a Dios en debilidad, en flaquezas, diciéndole: Señor, aquí estoy, quiero ser fiel, muéstrame. Y yo sé que Dios nos va a mostrar. Así que papás, mamás, hombres de negocios, comerciantes que no saben qué hacer, sigamos buscando a Dios en fidelidad y se van a dar cuenta que Dios los va a bendecir. ¿Y sabe qué va a pasar con todo esto? Que Dios va a entregar tanto que ni siquiera nos va a pedir cuenta, porque la Biblia dice que a los hombres fieles, a los hombres temerosos, a los hombres de virtud, en la Biblia dice que no se le pedía cuenta de lo que se le entregaba en las manos. ¿Usted lo puede creer? ¿Usted pueden creer que esto esté en la Biblia? Que no le pedían cuenta. Hubo hombres que Dios le entregó riquezas, pero no 4 pesos, riquezas grandes a administrar, y no les pedía cuenta. Hoy, donde todo tenemos que rendir cuenta, hoy donde cualquier persona le hacen auditoría porque no confían, porque necesitan, por la corrupción. Nosotros vemos diariamente cómo ruedan cabezas de personas que se quedan con las cosas y les piden cuenta hasta de la comida que se comen, porque saben que hay algo deshonesto por ahí. Pero en la Biblia Dios le entrega a la gente y no le pide cuenta. Y quiero llevarlos a Segunda de Reyes, en el capítulo número 12, versículo 14 y 15. Y mire lo que dice. Escuche bien este versículo. Lo voy a volver a citar. Segunda de Reyes 12, capítulo 12, versículo 14 y 15. Y escúchenlo bien. Dice: porque lo daban a los que hacían la obra. Y resulta que aquí estaban haciendo una construcción de la casa de Dios. Y era una obra que valía millones y millones. ¿Y sabe qué dice? Que le entregaban a los que hacían la obra. Dice: porque le daban a los que hacían la obra y con el dinero reparaban la casa de Dios. Versículo 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos la diesen a los que hacían la obra, porque dice, oiga bien, porque lo hacían ellos fielmente. ¿Sabe qué es lo que dice? Que le entregaban
todo el dinero. Y si usted va y se interesa por leer la palabra, usted se da cuenta que era no 100,000 pesos, eran millones, eran cosas que no tenían cuenta. Y dice, entrégueselo a esos hombres que están haciendo la obra. Ellos van a comprar la madera, el material, todo, y no le pidan cuenta, porque ellos son fieles. Oiga bien lo que dice Dios. Y por eso es que Dios está buscando gente así. Y quiero decirte esto en esta noche. Si tú y yo nos esforzamos por ser administradores fieles, les voy a decir que Dios va a entregar tanto en nuestras manos administrar. Y no solamente estoy hablando de dinero, porque la administración es en muchas áreas. Dios nos va a entregar tanto que ni cuenta nos va a pedir. ¿Y sabe por qué? Porque sabe que somos hombres fieles, hombres leales, hombres y mujeres dignos de confianza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esa es las personas a que Dios le va a entregar. Pero para terminar ya, en el Salmo 1, en el versículo 4, ¿sabe qué va a pasar con los que no son fieles? Mire lo que dice Salmo 1, versículo 4. Dice, no así a los malos. O sea que dice el Señor, a los malos, a los infieles, a los que no son dignos de confianza, a ellos no. Y dice que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, son personas que van a ser desarraigadas, arrastradas. Dice Dios, no, a esos no, a los malos no. Y por eso es que la diferencia, como algunos creerán que Dios hace acepción de personas, Dios nunca hace acepción de personas. Lo que Dios hace es que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Por eso este domingo que viene, ustedes no se pueden perder la próxima reunión, porque va a ser una reunión especial. Y se van a dar cuenta de cómo Dios está haciendo una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Dios no hace acepción de personas, porque Dios quiere la salvación de todos. Dios quiere que todos los hombres sean así, sean fieles, sean leales, sean honestos. Pero como hay algunos que no, entonces Dios va a hacer una diferencia y Dios no va a entregar. Nosotros tampoco lo haríamos. Si yo conozco una persona que es ladrona, que no es de confiar, pues yo no le entrego las llaves de mi casa. Mira, le entrego las llaves de mi casa y cuídemela, sabiendo que es un ladrón, sabiendo que es una persona desleal, sabiendo que no le tengo confianza o no es digno de confianza. Uno le entrega a alguien que sea digno de confianza, que sea leal, y así hace Dios. Entonces, la invitación es para este domingo a las 9 de la mañana. Conéctense temprano, lleguen puntual y coméntenle a sus amigos, a su familia, porque les voy a dar un mensaje que sé que va a transformar nuestra vida y nos va a ayudar a ser estos administradores fieles, idóneos, a quienes Dios les va a entregar muchas cosas y se van a dar cuenta la gran bendición. Entonces, mi consejo para que oremos es: si somos fieles en lo poco, sobre lo mucho nos pondrá Dios, porque en lo poco hemos sido fieles, sobre lo mucho también seremos fieles. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y si alguna persona no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y en esta noche quiere entregar su vida al Señor y decirle: Dios, quiero ser un administrador fiel, entonces entregue su vida a Cristo. Que hoy el Señor quiere perdonar sus pecados, quiere entrar a su vida y hacerle una nueva persona. Y repita conmigo esta oración. Voy con las personas que nunca han entregado su vida a Cristo o que se han apartado de los caminos del Señor. Diga conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado, que me he apartado de ti. Hoy te pido que entres a mi vida. Hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración, créeme que el Señor ha perdonado tus pecados y tiene una nueva vida para ti. Quiere hacer de ti un buen administrador
que le va a entregar muchas cosas para que administres tu familia, tu salud, tu dinero, tu profesión, tu casa y todo lo que Dios va a darte. Entonces, esa es mi invitación a que te sigas conectando con nosotros, y cuando podamos reunirnos, te invitamos a la iglesia aquí en Montenegro. Y vamos a orar para ser despedidos, y quiero que ahí donde está cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, y hoy te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, que los llenes con tu bendición. Señor, ayúdanos a aprender de la palabra, aprender de ti, del Dios de la Biblia, de Jesucristo, el Dios de la Biblia, Señor, del que murió en la cruz del Calvario. Hoy te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú traigas tu bendición sobre cada uno de nosotros, y que tú derrames tu gloria y tu poder, Señor. Enséñanos, Dios, a ser buenos mayordomos, a ser buenos administradores de todo lo que tú nos has dado. Señor, yo te pido que nos ayudes a ser fieles, Señor, en lo poco. No importa en lo que estemos, no importa, Señor, si estamos administrando una cosita, algo pequeño, pero que seamos fieles en eso, Dios, porque si queremos que tú nos lleves a cosas más grandes, tenemos que aprender a ser fieles en esto pequeño. Señor, ayúdanos a no menospreciar los pequeños comienzos. Y yo oro, Señor, por mis hermanos, oro por los que tienen sus negocios, oro por los que tienen su profesión, oro, Señor, por los que están ahí entrando al ministerio, compartiendo con otros del amor y de la salvación de Jesucristo. Señor, te pido que los bendiga, Señor, que los llenes con tu gracia, y que donde tú nos has puesto seamos fieles, Señor, que no menospreciemos lo que tenemos, Señor, que no anhelemos tampoco lo que otros tienen, Señor, mi Padre, sin ser fieles, Señor, porque tú tienes para cada uno lo mejor, y sé que tú no lo vas a dar, Señor. Por eso oro para que en el nombre de Jesús tú coloques pasión por la palabra, pasión por tu presencia, que nos enamoremos de la palabra y que meditemos en ella de día y de noche, para que hagamos y cumplamos lo que está escrito, y para que todo lo que emprendamos prospere y nos vaya bien, Señor. Hoy yo te pido que bendigas la iglesia, que bendiga, Señor, las personas que están escuchando, las familias, los hogares, los barrios, las ciudades y las naciones de la tierra, Señor. Bendecimos, Señor, y que nos enseñes a ser buenos administradores y mayordomos. Señor, que cuando estemos delante de hombres, Señor, como Faraón, Señor, que estuvo José, no vean en nosotros una persona acabada, flaca y insignificante, sino que vean un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, con conocimiento, con sabiduría, y que puedan decir ellos: ¿acaso encontraremos a un hombre como este, a una mujer como esta, lleno del Espíritu de Dios? Este es el hombre, esta es la mujer. Por eso, Señor, yo te doy gracias y te pido que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, mis hermanos, los bendigo, los bendecimos y les deseamos una feliz noche. Que el Señor los bendiga. Y no se olviden que mañana sábado estamos a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, en una hora de oración. Bendiciones para todos. Los amamos, los recordamos mucho. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Los bendigo.